México me cambió muchísimo. Empecé diálogo con desconocidos en la calle. Si pudieras traer una cosa de México a Rusia, ¿cuál sería? Que la gente más abierta, más cálidas como aquí. ¿Y tú has notado eso en ti también, que aquí te volviste como más cálida, más sociable? Sí, obviamente México me cambió muchísimo y empecé a estar más cariñosa, más cálida, más amable. Y sí, ya a veces empecé diálogo con desconocidos en la calle. Yo. Es un gran reto, ¿eh? Para una rusa, de verdad. Ah, Para un alemán también, más de mi región no hablamos. sí, y mucho más sonríe. Sí, Sí, ¿verdad? porque mi cara típica sin sonrisa, sí, cara seria, pero enseño a mí misma para sonreír más. A ver, cara en Rusia, de Ujú. cara de The Russian Stare. Y ahora en México. Es que sí cambia. Sí, da. Sí. Eh, es que tenemos mucho en común, lo siento, los rusos y los alemanes. Sí, No la manches, en mi verdad. pueblo no sonríes en la calle, güey, van a pensar que estás bien pinche loco, ¿no? Como que se fumó este güey para que anda así de feliz por la vida. Pero 50-50 para mí y para rusos es locura y es muy interesante. En Alemania, en Europa, cuando yo fui a Europa, no encontré que ningún me dijo en la cita 50-50, pero tal vez porque soy extranjera Ya, y ellos sabían sí, un poquito. rusa hay que aplicarse, dijeron. Sí, pero en Alemania es popular todavía o es depende. Depende mucho, Depende. depende, pero normalmente es como, puede ser un 50 y un 50 o que dices tal vez, mira, te la pongo así, normalmente como, tal vez como chico, ¿no? Dices, ok, si la quiero volver a ver, entonces dices, mira, yo invito, tú invitas la próxima y te va a Ah, aceptar y ya ahí ya tienes para la siguiente cita. ujú. Pero si estrategia, si no la quieres volver a ver, dices 50 y 50 por favor. Eso. Es que depende mucho también, Ujú. mucho, mucho. Sí, pero eso es Interesante. muy, 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 muy alemán del 50. Incluso entre amigos, así. Es como rara vez, como por ejemplo, con personas del Medio Oriente, se ve muy seguido que se pelean quién puede pagar la cuenta. Ah, Es un honor para ellos, ¿no? sí, sí. También a veces en Rusia y con entre mis amigas que, yo voy a pagar, yo invito y otro, no, no, voy a enviarte. Ujú. Sí, y oh, qué bueno que en México no es 50-50. Es me gusta, es aquí también más tradicional. Sí, Tradicional. sí, sí, más, más. Sí, como, pero bueno, ya dijiste, ¿no? Hay dos lados, porque antes dijiste muy coqueto. Ah, coquetos. Sí. Mexicanos coquetos. Es con cuidado. ¿Y cómo abordas ese tema en tu relación? Por ejemplo, como para porque yo siento que a veces incluso tal vez se puede confundir en general la buena onda mexicana de, qué onda, no sé qué, con coqueteo a veces, ¿no crees? Ah, mm, no, yo también con buena Ok, onda ok. hablo y sí, no creo que la gente confundo ese con coquete. Ok. Sí. ¿Dónde dibujarías tú la línea entre coqueteo y como buena onda en general?
Cuando hacen raras preguntas. Ok. Por ejemplo, no me gusta en mi gimnasio en Ujú. pasado, mi trainer, Ajá, el ah, coach. mi coach preguntó desde la primera lección que, oh, ¿tienes novio? ¿Vives sola o con alguien? Y eso no me gusta, Sí, es es un poco creepy, algo, sí, coach. Güey, qué creepy, y no pedo. es profesional Ajá. y soy preguntas, mm, preguntas muy personales. ¿Sabes qué puedo responder a eso? Ah, yo dijo que es personal, no me preguntas estas Ajá. cosas. Algo así él dijo. Pero él Muy no bien. entendí, yo ¿Sabes qué pienso le que... tienes que decir? no. ¿Por qué tan pinche metiche, cabrón? Sí, sí, pero es muy, muy grosero, creo que O sí. ¿por qué tan mentiche? Ujú. Sí, La va a entender, ¿eh? Porque... es muy mal, la verdad, porque yo dejo de salir al gimnasio por eso, y entonces el gimnasio perdí cliente, su cliente, Claro. y necesito ah, es la gran diferencia, yo creo, que México y Rusia, porque en Rusia siempre te necesitas hacer tu trabajo muy, muy con las reglas, Ok. acuerda con las reglas. Ujú. Y si lo haces mal, voy a tener multas o despedido. Entonces, muy seriosas la gente en trabajos y hacen todo con bien calidad. Ujú. Y en México es más relajado. Yo creo que no es tan mm, que tu jefe siempre ves si haces tu trabajo con reglas. Claro. Ujú. Pero los mexicanos sí son más espontáneos. Más espontáneos. Si el plan cambia, cambia rápido, se adaptan. Ah, Por sí. ejemplo, los alemanes es como, ¿cómo el plan cambió? Pero ya lo habíamos Ah. definido hace un año. No puede ser. Y como, y aquí es como, bueno, pues ya cambió. Pum, 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 pum. Y se adapta rápido. Sí, pero en general, de eso de que, como por ejemplo, el coach fuera tan mi teacher, puede ser personal también, ¿verdad? Como hay personas muy preguntonas, como que preguntan muchas cosas. Sí. Y sí, es importante para hacer tus no, banderas, hacer tus Y como marcar límites. marcar límites, Sí, sí, muy sí, por importante. supuesto. En todos lados, la verdad que sí. Tatiana, ¿y cómo conociste a tu novio mexicano? En la fiesta. Oh, ok. ¿Como una fiesta rusa mexicana o cómo fue? Sí, sí, y es que ahorita trabajo también con esa agencia de matchmaking Ok. y ellos matchmaking a hombres latinos y chicas eslavas. Ujú. Sí, y ellos hacen eventos como con eslavos y latinos para conocer. Ok. Sí. ¿Y cómo se ponen esas fiestas? O sea, como, ¿qué hay de comida? ¿Hay comida eslava o comida mexicana? Ah, cualquier quieres pedir, no creo que hay comida rusa porque es en resto bar en Polanco. Ya. Sí, entonces. Sí, entonces escríbeme si quieres una novia rusa, pueda ayudarte. En tus redes sociales, normalmente, ¿qué contenido haces? Am, mm,
normalmente hace mucho contenido sobre cómo conquistar a una rusa, dónde encontrar, si cómo no te ignoran, porque sí, es, es muy triste. Muchas rusas quieren conocer a los hombres latinos y a veces prefieren a los latinos que a hombres rusos. Pero porque los latinos no saben diferencias de la cultura y cómo, mm, Conectar, como romper el hielo. cómo conectar, se va a ignorar. Y si cambio un poquito su método, van a tener mucho más chances. Ok. O sea, ya desde el primer momento hay que cambiar un poco la estrategia. Sí, Por ejemplo, eso de cómo tan abiertos son como los mexicanos, ¿eso funciona? Como por ejemplo, no sé, en un bar, pues lo típico en México sería simplemente hablar, ¿no? De qué onda, bla, 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 y ujú. empezar la conversación. Con rusas no funcionaría eso. A veces depende si el joven es guapo, Ah, porque bueno. es un raro un poquito cuando hombre mucho más mayor que tú, mucho más adulta, te encontré. Ujú. No, te encontré. Es un poquito raro. Ya. No, no soporto esto. Pero en Rusia es muy popular si te gusta alguna mujer en el restaurante, en el bar. ah, a veces hombres pagan la cuenta de esa mesa y a veces no molestan, no preguntan ni su número ni algo así, solo como mostrar que le gusta A a ver, pero ellos. eso está complicado. Si yo, o sea, imagínate, un hombre le paga, o sea, ve, hay una mesa con tres amigas, ¿no? Y le Sí, gusta una, y paga toda la cuenta para las tres amigas, tiene que sí, pagar. sí, Ok, a para una veces. se vería mal, ¿no? Sería un poco codo, tacaño. Si paga solo para una. Ajá, sería raro. Es raro, Eso es raro, ok, raro, sí. debe ser, güey, no manches. Ok, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Tatiana para que la sigan y pues para que aprendan esto. Eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Gracias, gracias. Bye Bye, bye. chao.